mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional. Quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Y toma mi corazón, quiero cambiar. Pues después de ver esta caricatura resumen de lo que es la oración del Padre Nuestro, veremos por qué las palabras iniciales, Padre Nuestro, son tan importantes y tan relevantes para nosotros. Déjenme que pongan la presentación. Ahí. Se cuenta que el doctor Mark Aston era catedrático de una universidad en Inglaterra y este hombre tenía 33 años cuando él navegaba en su kayak por las aguas del sur de Inglaterra, cuando su kayak zozobró en aguas muy turbulentas. Así que este hombre se aferró a su kayak y sostenía su teléfono celular tratando de pensar a quién llamar. ¿Cómo obtener ayuda en este momento difícil?
porque si no obtenía ayuda pronto, sería su fin. Así que lo primero que le vino a la mente, la primera cosa que se le ocurrió fue hacer una llamada a su padre. No le importó que su padre, en ese momento en el que él estaba en el sur de Inglaterra, su papá estuviera a más de 5,000 kilómetros de distancia. Su padre, sin perder tiempo, transmitió esta llamada de auxilio a la guardia costera y él pudo encontrar auxilio pronto para su hijo, que estaba pasando por una situación muy peligrosa. Pero mire, milagrosamente el guardacostas se encontraba muy cerca de donde él estaba a 1 kilómetro. Así que pasados 12 minutos un helicóptero llegó y salvó al profesor Aston Smith y lo rescató. La pregunta es, ¿a quién pensó él en llamar primero? A papá. Y le dijo: necesito ayuda. Su padre se encontraba a más de 5,000 kilómetros, pero ese padre, aún a la distancia, supo exactamente qué hacer. Él supo cómo conseguir la ayuda que estuviera más cercana a su hija. Supo cómo moverse para poder acelerar los acontecimientos que dieron como resultado la salvación de su hijo, el rescate de su hijo. Saben, hermanos, cuando estaba leyendo esta historia recordé que nosotros a menudo somos como este profesor, en peligro, en medio de una tormenta y sintiendo que vamos a hundirnos, como le pasó a Pedro. ¿Se acuerda cuando estaba en medio de la tormenta y él comenzó a hundirse? Nos damos cuenta que nuestro primer impulso debe de ser llamar a casa, llamar a nuestro Padre, el único que nos puede ayudar cuando nosotros le llamamos. Porque es evidente que a veces no obtenemos ayuda porque no llamamos. Este hombre pensó sabiamente y dijo: necesito llamar a mi papá. Jesús les dijo a sus discípulos: cuando oren, háganlo así: Padre nuestro que estás en los cielos. Lo que está diciendo es: llama a casa, papi, te necesito en este momento difícil de mi vida. Por ello, continuando con el Padre Nuestro, quisiera animarte una vez más a que continúes leyéndolo, a que leas esta hermosa oración, citándola, meditándola, memorizándola, parafraseando cada palabra, cada letra del Padre Nuestro. Hoy vemos lo importante de poder entender cómo inicia esta oración modelo y podemos ver que la oración, queridos hermanos, inicia con Dios. Y toda verdadera oración inicia con Dios, no con nosotros. La oración está dirigida a Dios, Padre Nuestro. Son las dos primeras palabras muy relevantes, palabras muy importantes. ¿Por qué? Porque eso pone a Dios en el centro de la oración y no a nosotros. La respuesta es simple: seguimos olvidándonos de que a veces nosotros tenemos que decir Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque tú y yo somos egocéntricos por naturaleza. Desde la niñez nos inclinamos a nosotros mismos. Cuando crecemos, nosotros encontramos maneras más sutiles de poder ser egocéntricos. Así estamos, viendo solamente lo nuestro. Por eso quiero decirte lo que quiere decir la palabra egocentrismo. Es la valoración excesiva de la propia personalidad que lleva a una persona a creerse el centro de todas las preocupaciones y atenciones. ¿Qué tan egocéntrico eres tú? Cuando Jesús nos mostró cómo orar, dijo: quita la mirada de ti, levántala y ponla en Dios nuestro Padre. Luego el Señor nos enseña a orar y nos dice: cuando tú ores, di Padre nuestro que estás en los cielos. Y nos recuerda que la oración es algo muy personal. La frase Padre nuestro es lo que da ese carácter personal a nuestra oración. No le estamos hablando al aire, no estamos hablándonos a nosotros mismos. La oración es hablar con Dios, es hablar con una persona. Y lo primero, queridos hermanos, al orar es que tú sabes que Él existe.
porque si tú no crees que Él existe, pues sinceramente de nada sirve tu oración. Y segundo, también tienes que pensar que Él escucha tu oración, que Él está atento a nosotros y que Él va a hacer algo con esa oración que tú estás elevando a Él. Y por eso hoy quiero compartir contigo, van a ser tal vez, algunos pensarán que son muchos pasajes, pero es la única forma de que tú puedas entender de qué manera nosotros debemos orar. Ve lo que dice Hebreos 11:6. Y esto seguramente muchos de ustedes se lo saben de memoria. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que es muy importante que tú puedas entender quién es este Dios al que nosotros estamos orando. Pero dice su palabra que hay una característica: sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si tú, querido hermano, te vas a acercar a Él, ¿qué necesitas hacer? Necesitas creer que hay un Dios que existe. Necesitas creer que Él es galardonador. ¿Qué quiere decir galardonador? El que da un premio, el que da un regalo. Así que cuando tú oras a Él creyendo que existe y con toda tu fe, entonces Él te va a premiar, te va a conceder lo que tú quieres. Y te quiero decir que a veces no es precisamente exactamente como tú lo quieres, sino que Él sabe lo que tú necesitas y es lo que Él te va a dar. ¿Cuándo? Cuando tu oración es una expresión de fe. Es poder decir: Señor, no te podemos ver, pero creemos que tú estás aquí, creemos que tú realmente existes, creemos que tenemos un Padre que quiere que oremos, que nos está escuchando cuando oramos y que puede hacer algo por cada una de nuestras necesidades. Padre es uno de los nombres distintivos que nos caracteriza como cristianos porque lo usamos para Dios. Cuando estaba preparando este mensaje encontré que los musulmanes, queridos hermanos, tienen 99 nombres para poder referirse a Dios. Es increíble, ¿no? Cómo ellos lo nombran de diferentes formas porque tienen una tremenda reverencia hacia Dios. Y te quiero compartir algunos, pero si tú quieres buscarlos en internet están y los encuentras muy fácil. Solamente pon 99 nombres de Dios para los musulmanes y lo vas a encontrar. Pero aquí hay algunos. Mira, el único, así lo mencionaban, el más misericordioso, el supremo soberano, el más santo, la fuente de paz, el creador, el muy perdonador, el dador de todo, el omnisciente, el que da humildad, el que humilla, el juez, el justo, el sutil, el paciente, el magnífico, el más grande, el considerado, el poderoso, el generoso, el digno de ser amado, el majestuoso, el testigo, la verdad, el que vale la pena, el dador de vida, el tomador de vida, el glorificado, Señor absoluto, el primero, el último, el que acepta el arrepentimiento, el vengador, el perdonador, la luz, el siempre eterno, el paciente, y así sucesivamente hasta llegar a 99 nombres que usan los musulmanes. Pero te quiero decir que ninguno de estos 99 nombres es Padre. Así que solo los cristianos, queridos hermanos, podemos llamar a Dios Padre en toda la extensión de la palabra. Y te quiero decir cuál es el significado según la Biblia, porque tú podrías tener tal vez un concepto erróneo de lo que significa Padre. Así que la palabra Padre viene de la palabra pater, que significa, escucha bien, nutridor, protector, sustentador, originador de una familia o compañía de personas animadas por el mismo espíritu que Él. También significa Dios Padre en relación con aquellos que han recibido el nuevo nacimiento y que por tanto son creyentes e imitadores del Padre. Pero aunque se oiga fuerte, queridos hermanos, te quiero decir que también hay otro Padre, originador de una familia, y ese es Satanás. Y todos los seres humanos de esta tierra pertenecen a una o a otra familia. Obviamente los que estamos aquí, los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, pertenecemos a la familia de Dios y por eso es que tenemos el privilegio de poderle decir Padre. Pero hay otros
que también pueden llamar padre a ese otro padre. Esta cultura entendió que sí, que Dios era su padre, el padre de la nación, pero de manera colectiva. Pero ellos nunca se atrevieron a llamar a Dios Padre nuestro, de una manera personal. Y Jesús entra en este ambiente y Él dice, Abba Padre. Así que fue sorprendente en aquella época porque tuvieron que pasar miles de años para que esto se pudiera dar. Y el Señor Jesucristo establece una nueva forma de relación con Dios el Padre. Y Él dice, Abba Padre. Esa palabra Abba en arameo significa papito y es una palabra tierna, es un término familiar y es un término cálido. Es un término realmente íntimo que tú y yo podemos usar para podernos dirigir a Dios. Era impensable que los seres humanos pudieran hablarle a Dios de esa forma. Por eso para los fariseos era realmente una blasfemia que el Señor Jesucristo se considerara hijo de Dios. Y la cuestión aquí, queridos hermanos, lo más importante es que Dios no estaba simulando, no estaba creyendo que Él era hijo de Dios. Él realmente era hijo de Dios y tenía una relación personal con su Padre. Él vino a revelarnos algo que a los creyentes de aquella época les sorprendió. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento era muy difícil que las personas se pudieran dirigir a Dios como Padre. Quienes ahora podían disfrutar de esa relación con Dios, solamente somos nosotros los que hemos creído que es posible. Por eso tú y yo hoy tenemos ese privilegio de poder llamar a Dios Padre. Luego llegamos a los evangelios y encontramos que más de 60 veces Jesús llama a Dios Padre. En Mateo 6, en los primeros 18 versículos, existen 10 referencias a Dios como Padre. En el Sermón del Monte, que es el que estamos viendo hoy, en Mateo, los capítulos del 5 a 7, hay 17 referencias a vuestro Padre. Y Jesús introduce una relación con Dios que pocos creyentes en el Nuevo Testamento conocían. Así que al analizar el Sermón del Monte y teniendo en cuenta que durante miles de años los judíos nunca pudieron llamar a Dios Padre nuestro, Jesús marca la diferencia. Y eso debería, queridos hermanos, alegrarnos, debería motivarnos, debería darnos ese gozo que solamente la palabra de Dios nos puede dar, porque tú y yo el día de hoy podemos llamar a Dios Padre nuestro que estás en los cielos, en una relación íntima y personal. Así que te quiero compartir estos pasajes, espero que los disfrutes como yo los disfruté cuando los estaba escribiendo, eligiendo, ¿verdad? Para que tú conozcas qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestro Padre. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice Mateo 6:4, 6:6 y 6:18, dice las mismas palabras, y tu Padre que ve en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dice el versículo 8, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y el versículo 14 y 15 dice, vuestro Padre celestial perdonará vuestras ofensas. En Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 7:11 dice, vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que estos pasajes, ¿verdad?, nos introducen al reino de los cielos. Y Él nos presenta el camino al Padre y dice, tú
puedes conocer a Dios como tu Padre. Lo puedes llamar Padre, te puedes dirigir a Él como Padre porque Él es un buen Padre. Así que, queridos hermanos, creo que es muy importante que nosotros enseñemos el hecho de que hay un Padre celestial, bueno, sabio, amoroso, en quien tú y yo podemos confiar. Tal vez decir Padre Nuestro hoy es tan radical como lo fue para aquellos discípulos en los tiempos de Jesús. Porque cuando oras, cuando enseñas a otros a orar y cuando enseñas a tus hijos a orar a Dios, necesitas enseñarles a decir Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque este concepto de Padre Nuestro tiene que penetrar en nuestra mente, tiene que penetrar en nuestro corazón, sabiendo, queridos hermanos, que el centro de nuestra oración es Dios. Ahora bien, el hecho de que iniciemos esta oración diciendo Padre Nuestro es algo hermoso, pero también es un concepto exclusivo, porque no todos, queridos hermanos, pueden decir Padre Nuestro. Por eso es de ahí nuestro privilegio, el privilegio que tú y yo tenemos. Hay muchas personas que no pueden hacer esta oración, de hecho la mayoría no puede orar así. Solo aquellos que son hijos de Dios pueden orar a Dios y le pueden decir Padre Nuestro. Y sin duda que esto va a ser en contra de lo que la teología moderna ha enseñado acerca de la paternidad universal. Hay algunas religiones que dicen que todos los seres humanos son hijos de Dios. Ellos dicen, sin excepción, son hijos de Dios. Diferentes caminos, diferentes creencias, diferentes formas de ver a Dios, pero todos somos hijos de Dios. Pues te quiero aclarar que con base en la palabra de Dios, no es así. Eso es una mentira del enemigo, es una mentira de Satanás. Jesús les dijo a los judíos religiosos de su tiempo, algo que también tuvo que ser sumamente impactante para ellos. Él les dijo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Qué duras palabras, sin duda. Quiero decir que estos eran los judíos que tenían tanto respeto por Dios que no podían pronunciar su nombre en voz alta. Jesús les dijo, ustedes pueden tener en apariencia un buen lenguaje, pueden tener una conducta correcta, sus acciones pueden ser correctas, pero Dios no es su Padre. Ustedes son de vuestro padre el diablo, les decía el Señor Jesucristo. Para entender esto, queridos hermanos, cada uno de nosotros nace en este mundo como un hijo del diablo, aunque se oiga feo. Todo ser humano ha nacido apartado de Dios. Y esto es algo que quiero que entiendas esta mañana. Yo sé que para nosotros es difícil poderlo comprender, pero hay algo que si tú no lo logras entender, vas a seguir engañado. Por esa razón es tan importante que hoy tú puedas orar y decir Padre Nuestro, porque estás convencido que tú perteneces a una familia, a la familia de Dios. Y déjame decirte cuál es la base de lo que te estoy diciendo el día de hoy. ¿Cuál es la herencia del pecado? Dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este es un punto importante que tú y yo tenemos que entender. ¿Quién es ese hombre por el que entró el pecado al mundo? Adán. Este hombre que desobedeció a Dios y entonces él perdió su relación personal con Dios y fue echado del jardín del Edén. Pero ¿qué pasó en las siguientes generaciones? Nosotros, los que nacimos después, ya no fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Perdimos la semejanza de Dios por el pecado que nos separa de Él. ¿Cuál fue la consecuencia de esta herencia? Mira, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Al haber nacido en esta familia que no es la de Dios, ¿qué pasa? Nosotros estamos separados de Dios. ¿Qué nos separa? Nos separa el pecado. Pero después
gracias a Dios, vino el Señor Jesucristo y entonces Él nos da la solución al pecado. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora la pregunta más importante: ¿cómo puedo yo saber si soy hijo de Dios o soy hijo del diablo? Porque solamente hay dos familias espirituales y perteneces a una o perteneces a la otra. El Señor Jesús en la palabra de Dios lo inspiró para que lo escribieran. El apóstol Juan escribe en la primera carta, capítulo 3, versículo 10, y dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así que, hermano, toma conciencia, porque aquí dice hay dos características de un hijo del diablo. Primero, no hace justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que no se conduce con rectitud. ¿Cómo tú te estás conduciendo hoy en este tiempo? ¿Cómo tú te conduces en lo que estamos pasando hoy en nuestra vida cortita, comparada con la eternidad es un instante? Otra característica de los hijos del diablo: no ama a su hermano. Por esa razón yo les he dicho continuamente, hermanos, ¿cómo está tu corazón? ¿Hay un resentimiento en ti? El Señor Jesucristo nos muestra en el Sermón del Monte que si tú vas a traer una ofrenda y tienes algo o tu hermano tiene algo en contra de ti, dice: déjala por un lado, ve y reconcíliate primero. Después el Señor Jesucristo nos dijo que si tú te enojas ya estás pecando, y si tú le dices fatuo a tu hermano, en ese momento estás condenado al infierno. Por esa razón, hermanos, es tan importante poder entender nuestra relación con Dios. Para poder ser hechos hijos de Dios, tenemos que ser sacados del reino de Satanás y llevados a otra familia, a la familia de Dios. Necesitamos renacer para que podamos ser hijos de Dios. Y con este nuevo nacimiento, que no es para todos, podemos entender ahora nuestra nueva posición. La condición para ser hijo de Dios implica, queridos hermanos, una decisión que muchos de ustedes ya tomaron alguna vez. Dice Juan 1:11 al 13. Está hablando del Señor Jesucristo. Él dijo: a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? ¿A qué vino el Señor Jesucristo a esta tierra? A salvarnos. A eso vino. A lo suyo vino. Él vino enviado por Dios para que tú y yo pudiéramos restaurar la imagen perdida de Dios en nosotros. Ese es el punto. Ahora nosotros somos seres espirituales porque tú y yo tenemos la imagen de Dios nuevamente en nosotros a través del Espíritu Santo. El pecado ya no nos separa de Dios, porque aunque seguimos siendo pecadores, finalmente Cristo ya pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Entonces podemos considerarnos que somos seres espirituales a la imagen de Dios. Y mira este pasaje lo que dice: a lo suyo vino y los suyos, su propio pueblo, no le recibió. Pero hubo algunos que sí. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué dice? Hijos de Dios. Y tú y yo somos hijos de Dios. Y dice aquí: los cuales no son engendrados de sangre. El hecho de que yo sea pastor y mi esposa sea cristiana no quiere decir que mis hijos nacen cristianos. No es así. Nosotros no heredamos el cristianismo. Esa es una decisión personal. Dice aquí: no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Es que yo quiero ser cristiano. Pues el hecho de que tú quieras ser cristiano no te hace cristiano. O dice aquí: ni de voluntad de varón, pues resulta que mi papá quiere que yo sea cristiano y entonces ya soy cristiano. No, finalmente aquí dice que es de Dios. Él te eligió en un momento de tu vida y tú tomaste una decisión de creer en Él. Y perdón que les muestre tantos pasajes, pero sin ellos sería muy difícil poder entender el maravilloso privilegio que tenemos tú y yo el día de hoy de poder invocar a Dios y decirle: Padre nuestro.
Así que aquellos que no tienen esa relación con Él no pueden invocarlo, no pueden orar, no le pueden decir Padre nuestro. Aquellos que no conocen a Dios como Padre no tienen fundamento para hacer peticiones. Jesús está diciendo, ¿quieres que se te conteste tu petición? Tienes que tener una relación padre-hijo. Esa es la condición. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí, ¿se acuerdan? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Así que Él ha abierto un camino para que podamos tener una relación con Dios, nuestro Padre. Ahora, Dios nos provee una guía, hermanos, que nos asegura que podemos comunicarnos con Dios como nuestro Padre. En Romanos 8:14 al 16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son, ¿qué dice? Hijos de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Tú y yo, hermano, fuimos adoptados por Dios, pertenecemos a su familia. Por eso te puedo llamar hermano, porque somos hijos del mismo Padre. Abba, Padre. Podemos decirle a Dios, papito lindo, papito querido. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Tienes duda, querido hermano, de si eres hijo de Dios o no? ¿Has pensado realmente profundamente? Pues dice aquí que tu espíritu se comunica con el Espíritu de Dios y te da testimonio de tu posición delante de Dios, de tu pertenencia a la familia de Dios. Te da testimonio de tu salvación, te da testimonio de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. El Espíritu nos adopta en la familia de Dios cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Ahí está el punto. Tu fe está en Jesús. Porque por un hombre entró el pecado en el mundo, pero por un hombre también entró la salvación. No dudes realmente de tu posición, porque a veces seguimos preguntándonos, ¿seré hijo de Dios? Especialmente cuando hacemos algo desagradable para Dios. Pero es el Espíritu quien te trae convicción. Es el Espíritu también quien nos da el don del arrepentimiento y restaura nuestra comunión y nos da seguridad en nuestros corazones de que le pertenecemos a Dios. Esto significa, querido hermano, que tú y yo tenemos libertad, tenemos la confianza de poder acercarnos a Él con tu petición, con tu necesidad, porque hay una relación tuya de hijo a padre. Para terminar, permíteme hacerte algunas preguntas de reflexión, solamente de reflexión. Son preguntas tal vez más personales que tienen como meta el que tú tomes conciencia de todo lo que tuvo que haber pasado en estos últimos años de la historia del ser humano para que el día de hoy tú y yo podamos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, no como un rezo, no como una oración repetitiva, no como una palabrería, sino porque estamos convencidos de que lo que sucedió fue para bendecirte a ti, para bendecirme a mí y para poder tener hoy una relación personal con Dios y poderle decir, Padre nuestro. Piensa un momento, querido hermano, querida hermana, ¿es Dios tu Padre? ¿Has sido adoptado o adoptada en su familia? ¿Te ha sido dado el derecho de ser llamado hijo o hija de Dios por tu fe en el Señor Jesucristo y solo en Él? ¿Estás siendo guiado y guiada por el Espíritu Santo el día de hoy? Yo te puedo decir que estoy seguro que muchos de ustedes sí, porque por eso están aquí. Dios los trajo. No me queda la menor duda. Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. La pregunta es, cuando oras, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿estás consciente de a quién tú estás orando?
vienes a Él y le puedes decir Abba, Padre, y te acercas a Él como alguien distante o como alguien muy cercano a ti. Como este hombre, ¿verdad? Aston Smith, que estaba ahí en medio de esa tormenta en donde él pudo tener esa relación con su padre y su padre pudo salvarlo. Así que la pregunta es, cuando tú tienes una necesidad y estás a la deriva, ¿a quién llamas? ¿Tienes ese instinto de poder llamar a tu padre? ¿O le llamas como último recurso porque todas las demás líneas estaban ocupadas y te fallaron? Por esa razón te quiero recordar. El Señor Jesús dijo, cuando ores, ora así: Padre nuestro que estás en los cielos. Significa una relación íntima que por ningún motivo debes perder. Hoy más que nunca debemos asumir nuestra identidad de hijos e hijas de Dios, porque créanme, queridos hermanos, en este tiempo difícil debemos orar más que nunca a nuestro Padre que está en los cielos. Y te quiero decir que con todo el dolor de mi corazón, hoy vuelve a ser esta la última predicación presencial. Vamos a cerrar nuevamente la iglesia. Estamos pasando una situación complicada en nuestro país. Los contagios han aumentado tremendamente y no quiero exponer a nadie. Es realmente noticias tristes en donde yo puedo ver a muchos de mis hermanos consiervos que están muriendo por esta enfermedad. Puedo ver hijos de mis consiervos jóvenes que están muriendo por esta enfermedad. Ayer uno de mis queridos amigos, también consiervos, que convivió conmigo durante muchos años aquí en este sector donde estamos nosotros, nos ha avisado que está contagiado también. Y yo en estos días también oraba a Dios porque mi hija Diana fue a un campamento de Palabra de Vida Querétaro y regresó con mucha gripa. No tenía temperatura, gracias a Dios, pero pues mi esposa y yo estábamos temerosos de que ella pudiera estar contagiada. Y hoy, hermanos, que estamos aquí viendo esta maravillosa oración del Padre Nuestro, en donde tú y yo podemos clamar a Dios. Y sé que no es fácil, para mí no es fácil, y sé que tampoco para ti es difícil, porque apenas algunos se animaron a volver a venir. Y qué triste, ¿no?, que tengamos que volver a cerrar nuestra iglesia. Por esa razón yo te pido que oremos con toda nuestra fe, que oremos pensando que hay un Dios que existe, pensando, ¿verdad?, que finalmente, estando aquí o estando en tu casa viendo la predicación por internet, tú puedas seguir siendo alimentado, tú puedas seguir creyendo en ese Dios único, tú puedas seguir adelante en esta vida en donde a veces pensábamos y preguntábamos: ¿y cómo tú vas a salir de esta pandemia? ¿Mejor o peor? Pero resulta ser que ya no es algo que tenía un inicio y tenía un final. Parece que ahora es algo que se ha quedado. Así que te pido que inclines tu rostro un momento y me acompañes a orar. Oremos con el privilegio de poder decir: Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres el Dios único, misericordioso, soberano, santo, creador, perdonador, dador de todo, paciente, magnífico, considerado, poderoso, generoso y sobre todo digno de ser amado. Confesamos que no hemos sido los hijos que tú anhelas que seamos y reconocemos nuestra imperfección y nuestras faltas y te pedimos perdón por ellas.
Y estamos agradecidos, Padre, porque a pesar de nuestra infidelidad, tú permaneces fiel. Y hoy, Padre eterno, clamamos a ti para que guíes nuestras vidas, para que nos des la dirección correcta para continuar con nuestra carrera de la vida, siguiendo tus caminos. Te pedimos por cada familia de esta iglesia, para que en tu infinita gracia nos mantengas libres de esta pandemia. Padre celestial, manda a tus ángeles y establece un vallado de protección alrededor de tus hijos. Y si tu voluntad es, líbranos de toda enfermedad y pone el gozo y la alegría de seguir viviendo, dando gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Y ayúdanos a redimir el tiempo para compartir con otros lo que ya tú nos has dado. Pues reconocemos que hasta aquí tú nos has ayudado y nada nos ha faltado. Haznos buenos administradores de lo que tú pones en nuestras manos y pone en nuestro corazón el ser fieles como tú lo has sido con nosotros. Oramos por nuestro país. Derrama tu misericordia y da entendimiento al presidente de México. Da entendimiento a todos los servidores públicos para que entiendan que lo que está pasando, Padre bendito, sabemos que no es una casualidad. Sabemos, Padre, que tú lo permites para poder llamar la atención no solo de nuestro país de México, sino del mundo entero, Padre. Para que cada persona de este mundo pueda voltear su mirada hacia ti y se conviertan de sus malos caminos. Sana, Padre, nuestra tierra y guíanos para que sepamos los tiempos que tú has establecido. Bendice tu palabra, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, y no permitas que regrese vacía. Haz que cumpla su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Alabamos y glorificamos tu bendito nombre, y lo que te pedimos, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de Cristo Jesús, con mucho agradecimiento, Señor, y sabiendo que tú harás tu voluntad. Amén.